la Universidad de Sevilla, y ella nos va a hablar de las acciones de orientación que se están llevando a cabo actualmente en la universidad, entroncando con la experiencia que se ha presentado previamente sobre la descripción de la unidad y cómo evidentemente todo ello puede contribuir a la generación de buenas prácticas, aportando pues nuevas oportunidades, nuevos retos, nuevos recursos también que se están generando y creando afortunadamente en nuestra universidad en materia de orientación profesional, a pesar de la situación actual de crisis y de las muchas dificultades que ya venimos manifestando. Finalmente va a intervenir Carmen García, que es técnica en orientación y también colabora en el proyecto de investigación que antes he citado, concretamente en el equipo de investigación de Andalucía, y ella se ha centrado en hacer un estudio piloto previo a la fase de identificación y definición de buenas prácticas. Por tanto, ella lo que nos va a traer son esos, digamos, resultados iniciales a nivel exploratorio sobre los que queremos partir, además de las aportaciones de los dos ponentes, para enmarcar esa selección de casos y desarrollar la tercera fase de la investigación que se enfoca sobre buenas prácticas. Yo dejo ya con el primer ponente, por favor, Fernando. Yo mucho que quedarme aquí, porque estamos aquí para seguir con la familia, ¿no? No sé, ya luego puede pasar allí o Que te dejan por ahí. Muy bien. Lo mejor que a veces presentan. Bueno, buenas tardes a uno de vosotros os conozco ya y vosotros también me conocéis. Bueno, yo quería hacer algunas reflexiones, ¿no?, desde mi experiencia como orientador en su época y como jefe responsable después de servicios de intermediación aquí en la Dirección Policial de Málaga. Yo realmente ahora mismo no sé cómo calificar la situación que nos está tocando vivir. Llevamos, como sabéis, ya casi 5 años en los cuales la destrucción de empleo ha sido constante, con mayor o menor intensidad. Ahora mismo tenemos casi un 25% de población activa que está en situación de desempleo y algunos colectivos, como los jóvenes especialmente, pues se encuentran, pues yo diría que casi totalmente bloqueados por acceso, ¿no?, al mercado de trabajo. En una situación de tan extrema gravedad y desde el punto de vista del empleo, pues la verdad es que el Gobierno de la Nación ha adoptado una decisión que a mí personalmente me parece asombrosa. El problema más importante que tenemos en el país, que es el desempleo, con 6 millones de parados, en una respuesta que consiste en recortar en un 57% el presupuesto destinado a políticas activas de empleo. ¿Por qué justo en momentos tan críticos para el empleo se cuestiona en definitiva, porque es un cuestionamiento claro, el valor y la utilidad de las políticas activas de empleo, de la voz de la organización, una herramienta ciertamente, los que trabajáis en organización seguramente lo sabéis, igual que yo, las políticas activas de empleo no son, nunca lo han sido y jamás lo van a ser, por su propia naturaleza, por su propia configuración, las protagonistas fundamentales en la generación de empleo. Claro que en la medida en que la creación de empleo está vinculada a la salud de un sistema productivo, a su productividad, a la competitividad, etc., otras políticas, como son la política económica, la financiera, etc., cobran una relevancia importante, ¿no?, en esa función, ¿no?, de generación de empleo. Por otra parte, es verdad, y es justo reconocer que probablemente los resultados que se han obtenido durante estos últimos años en materia de políticas sobre el empleo no se corresponden con los suficientes recursos que se han destinado a ello. Por errores a veces en el diseño de las políticas activas de empleo y con más frecuencia desde el punto de vista por errores en su ejecución, algunos programas muy relevantes que se han convertido en un ejemplo a no seguir de políticas sociales. Sabéis vosotros que si la política de empleo es una política socioeconómica, social y al mismo tiempo económica, por la vía de los hechos, muchas veces la ejecución de esas políticas ha supuesto objetivos exclusivamente sociales, objetivos de distribución de renta y no objetivos socioeconómicos de gestión profesional. Tengo mis dudas también en cuanto a que el diseño y la gestión de la formación profesional para el empleo, tal como está actualmente planteado, sean los más adecuados para responder a la dinámica del mercado de trabajo. Desde mi punto de vista,
la formación que está tan basada ahora mismo en la certificación de la profesionalidad está arreglando la formación para el empleo hasta tal punto que está dejando muy escaso margen a una formación mucho menos sistemática, más flexible, más adaptable a necesidades concretas, inmediatas y cambiantes de las empresas, que sigue siendo muy necesaria. El que se hayan cometido errores en el diseño y en la praxis de la política activa de empleo, sin embargo, desde el punto de vista, no justifica el funcionamiento que se está haciendo actualmente de ello. Probablemente todo lo que es incentivos y bonificaciones a la contratación, más que generar nuevo empleo, inciden en su redistribución en función de lo que se desea priorizar, colectivos, sectores, ámbitos geográficos, etc. Su desaparición o su disminución puede suponer la imposibilidad de responder o paliar problemáticas específicas y mucho más usadas que la general, como es el problema que estamos teniendo ahora del paro juvenil. El desarrollo local y la promoción del autoempleo sí pueden incidir de una forma muy clara en la generación de empleo. Si de verdad somos capaces o fuéramos capaces de identificar rigurosamente recursos ociosos en el territorio y facilitar su puesta en valor, eso sería de verdad una contribución importante al desarrollo y al crecimiento. Y promover actitudes emprendedoras, apoyar técnica y económicamente a quienes desean generar empleo y desean generar su propio puesto de trabajo, debería ser una de las líneas prioritarias de intervención, especialmente en momentos como el actual. ¿Cómo justificar la orientación, la formación y la intermediación? Las tres, desde mi punto de vista, son intervenciones que pueden tener una incidencia importante en el ajuste del mercado de trabajo, los ajustes entre la oferta y la demanda de competencias en los distintos mercados de trabajo. Es verdad que la situación actual no puede calificarse de simple desajuste del mercado de trabajo. Hay múltiples sectores y ámbitos geográficos en los que la situación es de bloqueo. La dinámica de la oferta y la demanda de competencias no fluye en absoluto. Sin embargo, incluso en momentos como los actuales, cada mes se formalizan cientos de miles de contratos. Vais a la estadística de contratos, veréis que en España cada mes hay cientos de miles de contratos. Y algunos sectores no solo están capeando bien la crisis, sino que están registrando crecimiento. Existen pues todavía mercados dinámicos, pero ineficientes. Ese es el gran problema que tenemos. Imaginad lo que supone el hecho de que un empleador que necesita cubrir un puesto de trabajo en su empresa no encuentre a la persona adecuada, o bien tarde en encontrarla más la cuenta, o crea haberla encontrado y luego resulte que no es así. ¿Podríamos traducir esto en términos de euros? Costes de no producción, costes de inadaptación al puesto de trabajo. Multipliquemos todos estos costes por los miles o cientos de miles de veces que se produce esta situación en un mercado de trabajo determinado y durante un periodo de tiempo determinado. ¿Y cuál sería la cifra? Imaginemos una persona que está buscando activamente empleo y que está siendo sistemáticamente rechazado por empleadores por insuficiencia o inadecuación de su formación. ¿Cuál es el coste de una formación desajustada con respecto a las necesidades del sistema productivo? ¿Cuál es el coste de la inactividad que probablemente resulte de la frustración y de la desmotivación producida por tanto rechazo sistemático? ¿Cuáles son esos costes? No podemos permitirnos el lujo de despreciar el coste o el ahorro que suponen los desajustes o la adecuación entre la oferta y la demanda, no solo de competencias, sino también de actitudes y de disponibilidades, de trabajadores y de empleadores empresarios, o el coste ahorro de las disfunciones o de la fluidez en las comunicaciones entre oferta y demanda para la cobertura de sus necesidades. Ahí es donde realmente los orientadores tenemos incidencia. Las funciones formación y orientación son esenciales para facilitar, promover los ajustes más básicos entre la oferta y la demanda de empleo. La orientación y la intermediación, además, inciden en los ajustes finales, en los que implican ya interacciones personales concretas entre ofertantes y demandantes de empleo. El papel de la formación como ajustador, como instrumento privilegiado para el ajuste del mercado de trabajo, es evidente, en la medida en que el sistema de formación, incluyendo en él tanto la formación reglada como la formación para el empleo, es el responsable del desarrollo de competencias profesionales, es a su vez el máximo protagonista en la respuesta a las necesidades que dichas competencias plantea el sistema productivo. La intermediación, como se ha indicado, cobra especial relevancia en las fases finales de los procesos de ajuste. Su papel es fundamental en cuanto facilitador de la comunicación entre demandante y ofertante, entre trabajador y empresario. Intermediar es facilitar la comunicación entre dos partes.
necesidades absolutamente complementarias y con vistas a la mutua cobertura de las mismas. Un requisito esencial para la fluidez de dicha comunicación es la transparencia. Cada una de las partes, y por supuesto el intermediador, debe conocer qué, dónde y cuándo necesita la otra parte. ¿Qué decir de la orientación? Por muy eficaz y eficiente que sea un sistema de formación, puede estar desarrollando competencias en exceso o en defecto de las que realmente son necesarias, salvo que la formación esté bien orientada o salvo que se haya orientado correctamente a la demanda. La orientación tiene claramente una responsabilidad direccional. Si ayudamos a las personas a definir con rigurosidad objetivos profesionales y por ende objetivos formativos, en la medida que estos son instrumentales con respecto a aquellos, no solo objetivos profesionales adecuados no solo a sus propias características e intereses personales, sino también a las realidades de los sistemas productivos y del mercado de trabajo, estamos incidiendo claramente en los ajustes de los mismos, con los efectos no solo sociales, sino también económicos y presupuestarios. No podemos asumir plenamente nuestra responsabilidad como colaboradores en el direccionamiento de la demanda si no somos informadores. Y eso es una función a la cual no podemos renunciar. La información profesional es la base, o debe ser la base, sobre la que repose toda la orientación. Informar, o bien facilitar el acceso a la información, sobre el contenido y la naturaleza de ocupaciones, sobre condiciones de trabajo, sobre formas de acceso a dichas ocupaciones, sobre sus volúmenes de demanda y de contratación, en distintos momentos, en ámbitos geográficos. Eso debe ser consustancial con el asesoramiento y el apoyo en los procesos de toma de decisiones que conducen a elegir una profesión, una formación o a elegir una oferta de empleo. Además de direccionadores y por lo tanto informadores, los orientadores debemos ser activadores. Y ese es otro papel al cual no podemos renunciar. Nadie va a hacer un esfuerzo sistemático y sostenido en dirección alguna, salvo que tenga la motivación suficiente para ello, salvo que tenga la suficiente autoconfianza en su capacidad para conseguir resultados positivos, salvo que haya desarrollado fortaleza de carácter para superar los reveses y frustraciones que sin duda se le van a presentar en el proceso de inserción. En momentos como los actuales, de especiales dificultades en el acceso a los empleos, es cuando cobra mayor importancia nuestro papel como motivadores. No podemos permitir la inactividad, la renuncia, el desistimiento del esfuerzo, pues este es, el esfuerzo inteligente y bien dirigido, la única posibilidad de respuesta al desempleo. De las tres grandes funciones ajustadoras del mercado de trabajo que estamos viendo, formación, orientación e intermediación, el Servicio Andaluz de Empleo se ha reservado la gestión directa de la última y ha contado para el desarrollo de las dos primeras con la colaboración de entidades públicas o privadas que colaboran con el Servicio Andaluz de Empleo. En el que distintos agentes desarrollen funciones totalmente complementarias y con un objetivo común, plantea importantes necesidades y problemas de coordinación. Desde el punto de vista del diseño, la integración de la totalidad de los servicios para el empleo está perfectamente contemplada. Los agentes de intermediación, los centros nacionales de servicios de empleo, cuentan con un sistema de información que permite no solo el registro de datos personales y profesionales y por lo tanto la identificación de competencias, disponibilidades, en definitiva la evaluación de la empleabilidad de los demandantes de empleo, sino que también cuenta con la gestión de servicios para el empleo, requerimiento y asignación de orientación o de formación fundamentalmente, así como su seguimiento en coordinación con los centros colaboradores, para mejorar aquella, la empleabilidad y finalmente para presentar a candidatos ya perfectamente empleables y una vez que han accedido a los servicios correspondientes a ofertas de empleo, cerrando así el ciclo de diseño. En la praxis, ese es el diseño. En la praxis, tradicionalmente han sido los servicios de formación los que se han gestionado de forma menos integrada. El hecho de que el acceso a la formación para el empleo sea, en la mayoría de los casos, a través de convocatorias públicas, supone un serio obstáculo para la gestión de la empleabilidad. Si a esto se añade que a partir del próximo año las competencias para la formación o sobre formación para el empleo salen del Servicio de Empleo y van a ser asumidas por la Consejería de Educación, todo ello puede suponer un riesgo para la integración de servicios que deberían prestarse de forma muy coordinada para conseguir los objetivos. Por el contrario, la praxis de la coordinación entre intermediación y orientación entre centros y oficinas de empleo del SAI y centros de Andalucía Orienta, yo por lo menos, no sé, algunos de vosotros orientadores también, yo la calificaría como fluida, aun cuando pueda ser mejorable, por supuesto. El sistema telemático de orientación que se utiliza en la red Centros de Andalucía Orienta es una herramienta que conecta perfectamente los elementos básicos de la gestión de la orientación con la intermediación
Y por otra parte, la presencia de interlocutores orienta en los centros de oficinas del SAE, así como la existencia de agendas de citas predeterminadas, definiendo el volumen y la secuencia de derivaciones a los centros de negocio orienta desde las oficinas de empleo, son elementos que facilitan las comunicaciones entre ambas redes de centros. El esquema básico de interacción entre intermediación entre la red de centros y oficinas de empleo del SAE y la orientación, la red de centros de negocio orienta, es el siguiente. Los centros o oficinas de empleo evalúan la empleabilidad de los demandantes de empleo y solicitan la colaboración de Andalucía Orienta para que mejoren dicha empleabilidad a las personas que les derivan. Y a su vez, los centros de Andalucía Orienta devuelven a los demandantes, a los centros o oficinas de empleo, bien para que desde ellos se gestionen otros servicios para el empleo, como las formaciones, escuelas taller, acciones experimentales, etc., o bien para que, convertidos ya en empleables, desde Andalucía Orienta, puedan ya intermediar y ser presentados a ofertas de empleo. Creo que algunos aspectos de esta interacción son mejorables, tanto desde el punto de vista de la intermediación como desde la orientación. Evaluar y gestionar la empleabilidad, la falta de empleabilidad por no disponibilidad. La falta de empleabilidad por no disponibilidad no se está evaluando adecuadamente en los centros de oficinas de empleo y no se gestiona desde el punto de vista adecuadamente en los centros de traducción. La no disponibilidad para el empleo puede responder a una casuística muy diversa y consecuentemente las intervenciones pueden ser muy dispares. Hay que diferenciar claramente entre quien no quiere realmente trabajar porque sus intereses, sus valores, su sistema de recompensa no está vinculado en absoluto con el mundo del trabajo, y esa persona realmente no se puede hacer absolutamente nada, no quiere trabajar. Pero hay que diferenciar a esas personas de quien aparentemente no está disponible para el trabajo por desánimo, por falta de confianza en sí mismo o por la frustración resultante de fracasos en la búsqueda de empleo. Los orientadores no pueden desentenderse de demandantes no disponibles para el empleo. No se puede defender un acceso a la orientación exclusivamente voluntario. Pretender de entrada plena disponibilidad para el empleo por parte de los demandantes es renunciar a uno de los grandes valores de la orientación, su potencial activador, motivador, que es consustancial con la propia función orientadora. No se puede ser orientador si no estamos en disposición de cambiar percepciones, modificar actitudes, dar confianza, poner en marcha la voluntad de las personas para que asuman su propio compromiso de actividad. La devolución de demandantes desde los centros de Andalucía Orienta a los centros oficinas de empleo para que desde ellos se gestionen otros servicios para el empleo o para su presentación a ofertas implica que desde orientación se está cumpliendo con su función direccional. Los servicios para el empleo que se recomiendan desde orientación o la tipología de ofertas para la que se recomienda su presentación no son cualesquiera, son acordes o deben ser acordes con objetivos profesionales del demandante. Los orientadores tenemos una gran responsabilidad en la definición de ocupaciones que solicitan los demandantes, así como en la formación que requieren. No podemos asumir dicha responsabilidad si no hacemos un uso muy riguroso y sistemático de una de las herramientas fundamentales de la orientación, que ya hemos comentado, que es la información profesional. Sin información no puede haber orientación. La elección de profesión, de ocupación y de formación no pueden dejarse al azar, no pueden venir determinadas exclusivamente por intereses y percepciones, a veces sesgadas, de las personas. Si de verdad queremos ser relevantes, tener incidencia en la dinámica del mercado de trabajo, debemos ser informadores, debemos facilitar información detallada y rigurosa sobre contenidos y condiciones de trabajo, las ocupaciones, sobre distribución de oferta y demanda, sobre formas de acceso a la misma. Debemos posibilitar que en los procesos de toma de decisiones que van configurando los itinerarios de inserción de nuestros usuarios esté presente el cálculo y la razón, además, por supuesto, de su interés, su imaginación y sus capacidades de producción. En el diseño del SAE, los orientadores no son intermediadores. Ha de reconocerse que el hecho de no tener asignadas funciones de intermediación puede dificultar la función informadora que comentábamos con anterioridad. Porque no quieren hacer empleadores directamente. Sin embargo, el que no sean intermediadores no significa que los orientadores no tengan responsabilidad en la intermediación. En primer lugar, facilitan y posibilitan la intermediación desarrollando la empleabilidad de los demandantes. Y en segundo lugar, el resultado final de su tarea debe ser convertir a la persona que inicia el itinerario de inserción con déficit en su empleabilidad en un intermediador de sí mismo, con actitudes y aptitudes para la búsqueda activa de empleo que le habiliten para interactuar de forma autónoma, inteligente, flexible y sostenida con los ofertantes de empleo, hasta conseguir su objetivo de inserción.
En definitiva, creo que hacer bien nuestro trabajo como orientadores consiste en conseguir que nuestros usuarios desarrollen todo su potencial para la autorización. Nada más. Muchas gracias, Fernando. El turno de María, técnico de comunicación del Centro de Referencia en Orientación Andalucía. Voy aprovechando para agradecer la oportunidad que ha brindado, ¿no? En este caso Maite para ella directamente, que yo pudiera estar aquí, sobre todo de que pudiese compartir mi experiencia como técnico dentro del programa de orientación laboral, ¿no? Entonces, quería significar inicialmente que precisamente que lo que yo voy a contar aquí no es ni mucho menos algo que un estudio sistematizado, riguroso, son percepciones, son sensaciones, algunas veces sensaciones, son percepciones, también por supuesto realidades, que he compartido con compañeros y compañeras a lo largo del desempeño del puesto que desempeñaba como orientador laboral. Entonces, en ese sentido, pues espero que lo tengáis en cuenta. ¿De acuerdo? También os adelanto que, sobre todo en el inicio, lo vemos hablando de esta mañana, la mayoría de las intervenciones empiezan, creo que de una manera muy concreta, ¿no? Hablando de la situación actual en España, de la crisis, del índice de paro, etcétera, etcétera. Yo, en este caso, no soy una excepción. También llego a saberlo en lo quito de la presentación, pero no tengo manera. Sobre todo por darlo por hecho. Lo que sí haré es pasarlo un poco más rápido, ¿no? Además, como el tiempo no sobra, pues... Entonces, pues nada, que sepáis que en esa parte no soy nada original. Habrá otras cuestiones que también sé positivamente, que se han comentado ya, recuerdo que han salido en otras ponencias, en otros simposios. Pero bueno, en cualquier caso no dejan de ser parte de lo que yo he venido observando, ¿no? Que es lo que quería compartir con todos vosotros. No lo puedo ver. Sí. ¿Sí? No, hablando más delante del medio, no voy a perder nada que cuadro. Bien, intervención, un poco por contextualizar. Ah, sí está. Ah, no, solo mira,
Bien, decía que en mi intervención es probable que notéis que la mayoría de las cosas que os voy a contar tienen cierto tono, no sé si llamarlo negativo, ¿no? Porque vengo a hablar de problemas que he percibido, ¿no? Y el que hablamos también. Vamos a ver. Ok, decía que en mi intervención vengo a hablar de dificultades, ¿no? De cuestiones que son, que tienen cierto carácter o tonación, no sé cómo decirlo, negativa, ¿vale? A lo largo de mi exposición vais a ver que me voy a llevar un rato contando cosas negativas. Espero cambiar el tono al final de la intervención comentando pues eso, precisamente actuaciones novedosas, incluso implementaciones de algunas medidas también que a mí me parecen muy interesantes, etcétera, etcétera, ¿vale? Os voy preparando un poco el cuerpo. Lo que vais viendo. Bueno, pues nada, como decía, yo no soy nada original, ¿vale? Yo en mi caso sí que me da que traigo un mapa, un par de mapas, Andalucía y por si alguien no sabe qué es eso, pero vaya, y que viene una serie de números que no lo voy a recordar. Sí que es verdad que los datos que ponen son de septiembre de 2012, son bastante actualizados, son los últimos que hay, se refieren a índice de paro registrado. Es decir, personas que están inscritas en las oficinas. Hay personas que dicen en la encuesta EPA que están buscando empleo pero no se registran en la oficina, con lo cual hay números que bailan. Uno no sabe si hay más de 5 millones de parados en España, como dice una de las encuestas, o 4.700.000, como dice otra. No mide lo mismo, ¿vale? Pero bueno, esa es otra cosa. ¿De acuerdo? También he querido traer, esto sí que no lo he escuchado hoy, tampoco es original porque lo hemos escuchado en la prensa un montón de meses, como parteo, ¿no? Sí que es verdad que la encuesta del CIE contempla que el 79,3% de los españoles, de las personas encuestadas, ¿vale?, opinan que el paro es el principal problema. O sea, que tenemos otro elemento más que habla de la situación, ¿no?, de la situación actual. Y es precisamente en este contexto donde ahora mismo están los profesionales de la orientación desempeñando su labor, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que ahora es bastante difícil. Antes ya lo era, ahora es mucho más. No sabemos en el futuro cómo será. Yo por lo menos bola de cristal no lo tengo. Puedo intuir algo, puedo percibir algo, pero no lo sé. Entonces, esta situación es bastante compleja, ¿de acuerdo? Trabajar en esta situación es bastante compleja. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no se plantean de ninguna de las maneras, no hay ninguna novedad lo que estoy diciendo aquí, todos venís además del ámbito de la orientación, lógicamente, que no se plantean ni siquiera iniciar un proceso de orientación. Lo que quieren es un trabajo. No me cuentes milonga, ¿de acuerdo? No me cuentes tonterías. A mí me da igual, yo lo que quiero es un trabajo. Abre tu cajón y de ahí tienes que sacar ofertas de empleo. Eso es una realidad que nos encontramos diariamente, ¿de acuerdo? Y eso es algo que en principio hay que desmontar. El técnico cuenta ya con esa dificultad, que tiene que desmontar esa idea. Si tuviese las ofertas en el cajón, ¿de acuerdo? Pues yo no sé, esa persona sería... Bueno, y si tuviese sobre todo un mogollón de ofertas, tantas en el cajón como para cubrir toda la demanda, pues ese hombre sería, bueno, yo qué sé, o mujer, sería, pues, yo qué sé, el fino de oro. Por tanto, hoy día las personas, bueno, no las personas, pero sí muchas personas, por la situación que atravesamos además, no buscan orientación, buscan simplemente un trabajo, ¿de acuerdo? Ese es precisamente, como digo, el marco en donde el equipo de profesionales, de los que me incluyo, pues tenemos, ¿no? Y ahí es donde trabajamos. Bien, también por contextualizar un poco la situación, nada nuevo bajo el sol, ¿vale? De hecho hay una mesa redonda mañana que plantea precisamente eso, ¿de acuerdo? No existen indicadores ni evidencia que determinen la excelencia en la educación.
Cuando decimos que un orientador o una orientadora hace bien su trabajo, en realidad, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Que me ha tratado bien? ¿O qué? ¿O que me ha ayudado a qué? ¿O no se sabe? No se sabe, en realidad no se sabe. O sea, estamos trabajando ahí un poco, intentando hacer lo mejor posible, pero no hay un corpus, no hay, ¿de acuerdo? Entonces, no hay ni indicadores, ni evidencia que digan que tú lo que estás haciendo, lo estás haciendo. ¿Vale? Eso a priori, en principio. Igual que no existe la continuidad, esto es recurrente, no existe la continuidad de los programas porque la financiación prácticamente es pública. Nada nuevo a nosotros. Esto es un poco por contextualizar. Hay una investigación una publicación que recoge una investigación del año 2004, viene aquí, lo he recogido ahí en la parte de la derecha, ¿vale? Que habla de que, hablaba ya en el 2004, planteaba el hecho de que había personas que iban pasando de una unidad de orientación, cuando digo unidad de orientación me refiero a un servicio de orientación, ¿vale? Unidad porque en Andalucía se conforma una red de centros del programa Andalucía Orienta y cada uno de ellos, cada uno de estos servicios es una unidad. Entonces decía que existían muchas personas que iban pasando de un servicio a otro, ¿vale? La persona era la misma, con lo cual lo que ella trae ya es lo que es, no cambia, ¿vale? Sin embargo, iba pasando de una unidad a otra planteando siempre lo mismo. Y decía que pasaba de una a otra porque en muchas de esas unidades de orientación de esos servicios pues le comentaban, le decían que hiciese siempre lo mismo, ¿de acuerdo? Por tanto, ni se detectaban necesidades, ni se profundizaba, ni nada, ¿no? Venía un poco a hablar de eso, de que iban pasando, que si había poca continuidad y seguimiento en esa labor, por tanto las personas iban pasando de un sitio a otro, ¿vale? Y que si pensamos en la orientación como una, no sé si llamarlo herramienta, ¿no? Para que las personas aumenten su propia autonomía a la hora de decidir, de tomar la decisión sobre su objetivo profesional, las personas cuando salían de los servicios, decían en esta investigación, que no había aumentado su autonomía, para nada. Con lo cual, eso daba a entender que, digamos que la información o la labor que se venía haciendo en la unidad de orientación era siempre una orientación puntual, ¿de acuerdo? Siempre una orientación puntual, que es importante. Fernando precisamente ha comentado el tema de la información, pero en muchos casos cuando tenemos una persona que está dando vueltas por muchos sitios, probablemente se esté dando la misma información, entonces habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Ese motivo. Esto era en el año 2004, sobre esto hemos evolucionado. ¿Por qué? Bueno, ahora diré por qué. Ocurría, por tanto, que si esta persona iba andando de un sitio a otro, lo que se hacía es darle esa dosis. Café para todos. Me da igual quien venga, me da igual el que sea, me da igual. Yo lo que vengo aquí, o sea, yo lo que voy a hacer cuando vengo aquí es preguntarle, ¿tienen currículum? ¿Sí o no? No, vamos a segundo. Sí, vamos a ver cómo es. ¿De acuerdo? Para todo el mundo lo mismo. Y eso no puede ser, evidentemente. Tendríamos que contemplar un poco la versión más actualizada, digámoslo así, o la corriente más actualizada de lo que hoy en día se viene hablando en términos de orientación para el empleo, ¿no? Que es orientación también incluso para toda la vida, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Voy un poco rápido, me siento acelerado. Yo, en mi casa, la verdad es que tardaba mucho más de 15-20 minutos que lo que tengo que tener aquí. Pero bueno, en cualquier caso, decía que en 2004, la investigación en 2004, que se detectó que había un poco de esto, ¿no? El café para todos. Fue precisamente a partir de esa fecha cuando se introducen los itinerarios personalizados de inserción, ¿no? Que pretendía un poco abrir una especie de marco, ¿de acuerdo?, en donde se pudiesen llevar a cabo varias intervenciones y a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Por eso se introducen esos itinerarios personalizados de inserción, para romper con eso que se venía haciendo hasta ahora, solo información puntual y siempre la misma, independientemente de la persona que entre por la puerta. Bien, ¿qué pasa si se lleva a cabo precisamente eso, ¿no? Información independientemente de la persona que entre, de las circunstancias que tenga, y solo eso. ¿Qué ocurriría, no? Se estaría instrumentalizando la orientación, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues
según un documento, también publicado en el año 2009, Instrumento de apoyo para el diseño de itinerarios personalizados de gestión, ocurre que se automatizarían las acciones, siempre las mismas, ¿vale? Lógico, evidente. Se incrementaría la rutina de la labor orientadora, ¿de acuerdo? Siempre estaríamos haciendo. Pensad que yo estoy hablando aquí del personal técnico, ¿de acuerdo? Quiero decir, si uno siempre está haciendo lo mismo, siempre obtendrá lo mismo, con lo cual entra en rutina, con lo cual sigo avanzando, descuidaría el desempeño, se olvida de cuál es tu objetivo ahí. Es como era el autor este que decía, yo vengo a hablar de mi libro. Umbral, gracias. Pues tú vienes aquí y me da igual, yo te voy a hablar de mi libro, yo te cuento. Entonces, existiría también, por tanto, un descuido en el desempeño y un desinterés por el propio desarrollo competencial del profesional técnico, ¿vale? Eso, como consecuencia, a su vez, traería también la pérdida de interés de la persona usuaria. No me interesa lo que me diga aquí. Si yo llego y me dicen lo que quiera y llego un año después y me dicen otra vez lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. O al final lo que voy a ir para allá es solo a que me diga qué recurso externo hay en tal sitio. Una información puntual, incluso hasta por teléfono se podría hacer. ¿Qué más cosas pasarían? Pues pérdida de la idea de proceso de orientación. No tendría, por tanto, la persona idea de que está dentro de un proceso de orientación. Solo me informan puntualmente. ¿De acuerdo? Y por último, la imagen social sesgada de la práctica orientada. De eso también hay mucho. Y es probable que aporten, después más adelante, aporten algo, lo desconozco, digo que es probable, en esta línea, ¿vale? Sí, todo esto dificultado un poco describiendo qué es lo que podría... Sí, sombra. Correcto, gracias. Bien, sobre esto voy a pasar rápidamente. Evolución de la labor de orientación. Inicialmente, la orientación que se practicaba hace ya años, pues tiene que ver básicamente con el hecho de, teniendo un referente, un puesto de trabajo, qué persona encaja, ¿de acuerdo? Me da igual la persona, casi. Me interesa el puesto de trabajo, lo voy a definir lo mejor posible. Eso va avanzando después, ¿vale? Y se abre un poco el objeto de estudio. Y ahora es la persona la que empieza a interesar más, ¿no? Digamos que se intenta profundizar más en ese aspecto, en este ámbito, ¿no? La persona. Y lo que actualmente hoy más impera, por lo menos en la bibliografía, es un enfoque de la orientación longitudinal a lo largo del tiempo, ciclos de vida, ¿vale? Y multidimensional. Esto es muy importante, sobre todo este último apartado, porque en Andalucía Orienta, donde yo actualmente trabajo, el equipo de profesionales tiene que estar continuamente reciclando, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bueno, sigo adelante. ¿Cuál es la ayuda que existe, digamos, en el programa en el cual yo trabajo hoy día? ¿Cuál es la ayuda que existe para que los profesionales sean cada vez mejores, para que se desarrollen profesionalmente, ¿vale? Pues es el enfoque del análisis por competencias, ¿de acuerdo? Hay de hecho un sistema de evaluación del desempeño del orientador, se llama así, ¿vale? Que define un perfil de competencia, ¿de acuerdo? En el marco, en este caso en Andalucía, ¿vale? Y donde se indican las competencias que se consideran imprescindibles para el ejercicio de la labor como orientadores profesionales, ¿vale? Bajo mi punto de vista, si pensamos, o si hay una evidencia, digamos así, de que Andalucía Orienta tiene éxito o tiene cierto éxito, si fuese el caso, entiendo que en gran medida eso tiene que ver con el sistema de evaluación del desempeño, ¿vale? Al menos es lo que yo he conocido. Bien, nada nuevo. Aquí he puesto, por ejemplo, una serie de competencias que la recogí de una página web, aparece abajo, orientacionprofesional.org. Gracias, no sé si conocían a Alfonso Alcántara, una persona que escribe mucho, tiene mucho peso, digamos, en las redes sociales, tiene una página propia que es yoriento.com, ¿vale? Bueno, pues él, en un momento
competencias que debería un técnico, una técnica de orientación, ¿vale? Tener como referente si quería ser un buen profesional. Yo he puesto ese diagrama así radial y lo que quería tratar de recoger ahí es que gracias a que a esta representación, ¿no?, podemos detectar áreas de mejora, ¿vale? Si la realidad conseguimos compartimentarla, podemos analizarla una por una, esas son las competencias, una por una, ¿vale? Y detectar cuál es la diferencia que hay entre lo que esperamos y lo que verdaderamente detectamos. Y a partir de ahí podemos intervenir. Gracias a eso, en Andalucía Orienta, como decía, en el sistema de evaluación del desempeño, ¿vale?, nos encontramos con una serie de profesionales que yo entiendo que son buenos profesionales. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de un sistema de evaluación por competencia en Andalucía Orienta? Los voy a leer rápidamente. Facilita y clarifica los pasos a seguir, está claro. Si sabemos dónde hay una falla, dónde hay una posibilidad de mejora, pues ahí es donde se puede intervenir, ¿vale? Lógico. Identifica necesidades de capacitación y desarrollo. En Andalucía Orienta lo que hacemos es tratamos de definir cuáles son los puntos fuertes de esa persona, de ese técnico o de esa técnica, ¿vale?, y cuáles son los puntos o áreas de mejora, ¿vale? Entonces, identificamos necesidades de capacitación y desarrollo. Facilita el contraste de los propios puntos de vista con los de otra persona. Posibilita acordar compromisos de mejora. Permite ayudar o recibir ayuda en el desarrollo del trabajo diario y mejora también la comunicación y el conocimiento mutuo de las personas que configuran la organización. Me gustaría más profundizar en todo esto. Estoy a vuestra disposición, pero no hay mucho más tiempo, por lo que lo voy leyendo un poco rápido, ¿vale? Vale, llego al punto, digamos, en donde me gustaría definir cuáles son las principales o los principales problemas, ¿vale?, con los que se encuentra un técnico de los que yo al menos he conocido. ¿De acuerdo? He tratado de... digamos que he separado o he creado dos categorías un poco para significar que sobre unas se pueden intervenir, digamos, la persona puede intervenir y sobre otras no. Cuando digo la persona es el personal técnico. Es decir, el personal técnico puede hacer algo por mejorar su situación en determinados problemas y hay en otros en los que no, ¿vale? Eso es lo que tiene que significar. Los exógenos, sobre eso no se puede actuar. La persona no puede actuar. Son problemas que están ahí, ¿vale? Es bueno tenerlo en cuenta, pero no podemos actuar. Los endógenos, pues son problemas sobre los que en principio sí que se podría actuar, ¿vale? Bien, en cuanto a los problemas exógenos, pues nada, volumen elevado de atenciones. Al menos actualmente el volumen de atenciones del equipo de profesionales es muy elevado. Eso dificulta en gran medida el proceso de orientación. ¿Por qué? Porque se alargan en el tiempo las citas. Si, por ejemplo, inicialmente, cuando tú recién conoces a la persona con la que inicias el trabajo, ¿no?, si, como no lo conoces mucho, planteas un par de, no sé, de acciones y no lo vas a ver hasta dentro de 3 meses, pues digamos que se paraliza todo mucho, ¿no? Entonces, el volumen elevado de atención hace que tengan que aceptar el centro de atención muchas citas y que esas citas se alarguen en el tiempo para cada una de las personas, ¿no? Se alarga el lapso de tiempo. Eso es una dificultad. Poco se puede hacer. Claro, lo ideal sería abrir más centros de orientación, pero ya sabéis que no, la cosa no va por ahí. De momento, al menos, no va por ahí. Nada nuevo bajo el sol, vuelvo a decir. Temporalidad de la contratación. Y el equipo de profesionales, ¿vale?, están sujetos a una resolución que se firma. Normalmente tienen una duración máxima de 1 año, como los presupuestos, ¿vale? Eso es máxima, es decir, que son algo menores, pero bueno. Y entonces, por un lado, se habla de orientación para toda la vida, sin embargo, estos los servicios no llegan a ser, ¿no?, continuados. Eso no contribuye, como ahí recojo, a aumentar la motivación y la predisposición de los profesionales. El acceso al servicio como profesionales. Ocurre que, puesto que el campo de la orientación es tan amplio, no hay, digamos, no hay vallas puestas ni nada, pues no existe tampoco un marco teórico propio ni contrastado. Entonces, eso dificulta también, por tanto, tener herramientas propias, con lo cual tenemos que ir
cogiendo otras herramientas, las entrevistas de aquí, recursos humanos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y después aparte, no sé si soy demasiado arriesgado poniendo eso o demasiado ignorante, no lo sé, pero pienso que existe escasa investigación en España y en Europa sobre orientación. O al menos, si existe mucha, yo pienso que tendría que ser mucha más, pero sobre todo que llegue mucho más, ¿de acuerdo? Que llegue mucho más, que circule mejor, ¿vale? Bien, otro de los principales problemas con los que también me he topado o he percibido, ¿no? Son los límites del ejercicio de la profesión. Sobre esto precisamente ha hablado Fernando y creo que ha hablado con una precisión absoluta, algo a lo que yo aquí, por supuesto, ni pretendo, ¿no? Pero porque es cierto que la intermediación pertenece a una parte, digamos, la orientación está en otra, pero es cierto que en ocasiones yo me he encontrado y he conversado también con compañeros y compañeras en los que hablaban que se encontraban en situaciones un poco difíciles de gestionar, digamos así, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente eso, como son compartimentos estancos, algunas veces uno con toda la buena intención del mundo intenta hacer algo relacionado con oferta, intermediación, ¿vale? Cuando desde el otro sitio le están diciendo no te metas en mi terreno porque esto es responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, he visto algunas de otras diferencias, por decirlo así, pero bueno, tampoco es que sea insalvable, mucho menos, ¿vale? De todas maneras, si existiese, pienso, más colaboración, o expresado como lo decía Fernando, si existe algún elemento de mejora, se detecta y se pone una solución, entiendo que mejor que mejor, ¿vale? Entiendo que la colaboración entre todos los sistemas pues, sería infinitamente más productiva, ¿no? Bien, paso de los exógenos a los endógenos. Son problemas sobre los que sí se pueden actuar, ¿vale? Por ejemplo, ocurre que en el diseño del itinerario personalizado de inserción se cae en una automatización. Ocurre que el sistema informático donde se recogen las intervenciones obliga a la persona, al personal técnico, obliga a recoger un objetivo de orientación. ¿Qué es lo que pasa? Que como ahora además hay tanta demanda, lo que ocurre finalmente es que ponemos siempre el objetivo, no sé cómo denominarlo, ulterior, el último objetivo, que es aumentar la empleabilidad, ¿no? Estoy hablando como objetivo de orientación. El objetivo último es la inserción, eso está claro, ¿no? Pero digo, como objetivo de orientación, ocurre que siempre se utiliza, se apela a eso, a aumentar la empleabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a todo el mundo le decimos aumentar la empleabilidad, estamos ya cayendo otra vez en el café para todos, ¿de acuerdo? Y no estamos definiendo nada. Es como si, no sé, como si decimos que aquí en la facultad entran personas. ¿Qué tipo de personas? Personas que andan. Pues sí, la inmensa mayoría vienen andando. No estamos diciendo nada nuevo, ¿de acuerdo? Con todo, un poco pasa eso a la hora de diseñar y integrar y no se diseña también con todo lo bien que se quisiera porque, entre otras cosas, no se maneja mucha terminología. En ocasiones no se maneja la terminología adecuada, ¿vale? Bien, eso es algo de lo que, sobre lo que además hemos actuado, ¿vale? En Andalucía. Otra cosa importante, formación multidisciplinar. Si hemos dicho que las corrientes actuales de la orientación contemplan el enfoque longitudinal y multidisciplinar, está claro que un profesional, si quiere dignarse a ser un buen profesional, debería abarcar determinados ámbitos también que son de interés, ¿de acuerdo? Entonces, también habría que contemplar, pues, yo he puesto ahí varios ejemplos, ¿no? Formación, por ejemplo, en atención a la diversidad, legislación normativa de interés, herramientas de informática, desarrollo local, competencias profesionales y coaching. Este último está muy de moda. Suena ahora el coaching. Se dice en mi entorno, ¿no? Se dice, vamos a crear un curso sobre coaching y a la gente le hace así, yo quiero. Yo creo que le debería cambiar el nombre, pero no voy a decir que está todo inventado, la verdad es que no, ¿sí? Bueno, sigo. Otro de los problemas, las herramientas informáticas de registro de actividad
te permiten registrar la actividad, te permiten hacer muchas cosas. También Fernando ha hablado de la interrelación que tiene con los sistemas con los que se trabaja en las oficinas de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí siempre me lo ha parecido, yo creo que hay que dar un paso más, ¿vale? El sistema informático te debería permitir planificar y organizar las tareas como técnico, como técnica de orientación. Debería permitir eso. Eso yo al menos a día de hoy no lo conozco en Andalucía, ¿vale? Pero sobre todo también, además, te debería permitir explotar los datos. Si tú estás metiendo datos, te debería permitir explotar datos. Es decir, ¿cuántas personas jóvenes he atendido en el último año? Aunque si resulta que son muchos jóvenes, podemos enfocar nuestra labor hacia recursos para jóvenes. Pero claro, esas herramientas no te dan eso. Por tanto, también. Otro problema, desarrollo de actividades de intervención, ¿vale? La mayoría de las ocasiones la intervención es de tipo individual. Sin embargo, yo pienso personalmente que hay otra modalidad de intervención que deberían contemplarse también. Por ejemplo, en grupales, ¿no? Se debería también, por ejemplo, se debería también contemplar eso. Sí, por ejemplo, trabajar con tecnología, un videocurrículum, preparar un currículum, ¿vale? Por ejemplo, hacer una visita a una empresa también. Hay, de hecho, en Andalucía hay una normativa que contempla eso, pero no se ha implementado, no se ha llegado nunca a hacer esto de la visita a la empresa. Y pienso que sería interesante, ¿no? Charlas, testimonios, etc. En fin, nos quedamos casi siempre en la atención individual. Creo que enriquecería mucho. Y por último, otro de los problemas es el objetivo cuantitativo de resolución, puesto que el dinero viene del Fondo Social Europeo, pide explicaciones. A su vez, lo recibe Andalucía, también pide explicaciones a las entidades que colaboran en el servicio de Andalucía Oriental, ¿no? Con lo cual hay una serie de objetivos cuantitativos que hay que cumplir y se firma un acuerdo entre las entidades colaboradoras, ¿vale? Y la administración en este caso. Eso de los objetivos cuantitativos siempre agobia mucho a los profesionales, ¿vale? Después, la mayoría de las veces, bueno, quizás estoy siendo demasiado, pero se suelen cumplir, ¿no? Pero bueno, agobia mucho este tipo de cosas. No voy a decir nada más sobre esto. Bien, la parte, todo esto era negativo. La parte positiva que tengo que hacerla rápida y rapidísima, ¿vale? Simplemente quería poneros unos ejemplos de buenas prácticas, cosas que se han hecho que han funcionado bien. Probablemente no estén todo lo extendidas que quisiéramos, pero en determinados grupos, digamos, de acción se llevan a cabo. Por ejemplo, hay un documento que se llama Instrumentos de apoyo para el diseño de itinerario. Puesto que detectamos que la mayoría no, muchos técnicos, muchas técnicas no diseñaban un itinerario con todos los nombres, no utilizaban una terminología que sirviera para todos, para que todo el mundo entendiésemos lo mismo, ¿vale? Pues se elaboró esta herramienta, ¿vale? Y esta herramienta precisamente está elaborada a partir de otra buena práctica que es precisamente esto, un diccionario de competencias de las personas en búsqueda de empleo. A partir de estas competencias, ¿cuáles son? Es decir, una persona que busca empleo y lo hace bien, ¿qué hace? ¿Correcto? Esa es la clave. Y eso es lo que permite este diccionario. Bien, pues con este diccionario podemos elaborar un instrumento para diseñar los itinerarios, ¿de acuerdo? Y funciona muy bien, ¿vale? Y por último, referir que la Junta de Andalucía, en concreto la Consejería de Empleo, ¿no? Y el Servicio de Empleo, ya ha celebrado 2 certámenes de buenas prácticas y un tercero que ya está publicado también en el BOE y ya incluso yo creo que está próximo ya a emitir el fallo, ¿correcto? Vamos, yo creo no, confirmo que está próximo a emitir el fallo. Muy interesante, porque son prácticas que en principio se pretende transferir al resto de unidades de orientación, ¿vale? En la primera edición, esos 3 fueron los que recogieron, los que tuvieron premio, ¿no? El primer premio fue establecimiento de redes con entidades institucionales para el seguimiento global de usuarios. Eso se hizo en el puerto de Santa María. Básicamente era una red de distintos centros de orientación asistencial, etcétera, etcétera, donde todos se conocían y en donde daba igual la puerta de entrada de la persona, si no entraba por un servicio de asistencia, ¿vale? Y resulta que se detecta que hay
una necesidad de orientación, pues directamente lo derivaba. Había una ficha, pasaba sus datos, etcétera, etcétera, ¿no? Una buena práctica. Por tanto, eso existe. Sé que se habla de esto, ¿vale? Esto existe, ¿de acuerdo? Segundo, gestión y desarrollo de acciones grupales, puesto que se detectó en una unidad que las sesiones grupales no se llevan a cabo prácticamente. Entonces, pusieron en marcha un sistema para detectar en las entrevistas qué necesidades se podían cubrir con sesiones de tipo grupal, ¿vale? Entonces, diseñaron un amplio abanico, por supuesto, elaboraron todas estas sesiones grupales y las publicaban, las difundían en los tablones de la organización, con lo cual cada uno se podía apuntar bien, etcétera, etcétera. Una gestión muy positiva. Y por último, talleres prelaborales tiene que ver con EPES. EPES es un programa en Andalucía Oriental de prácticas, ¿vale? De gestión de prácticas en empresas, al cual se accede si previamente has pasado por Andalucía Oriental, ¿vale? Cuando hablaba del marco que confiere el itinerario personalizado de inserción, esta es una de las partes, ¿no?, en las que te podía llevar ese itinerario, las prácticas. Bueno, talleres preparaban, te preparaban en determinados aspectos, una entrevista, un montón de cosas, para que fuese, digamos, un éxito tu práctica o desempeño de la práctica. Por último, decir que la segunda edición, los premios fueron networking para la mejora de la autorización. Autorización es un apartado muy importante dentro de Andalucía Oriental, aunque no está en todas las unidades. Se refiere a, básicamente, se refiere a medios técnicos, tecnológicos, ¿vale? En cualquier caso, recursos para aquellas personas que quieren buscar empleo, quieren buscar internet, quieren diseñar su currículum, quieren ver la prensa, quieren leer bibliografía, quieren imprimir lo que sea, una serie de recursos, ¿vale? Entonces, eso estamos presentes en Andalucía Oriental, pero el perfil de las personas que trabajan ahí, de alguna manera, no está definido, ¿vale? Entonces, sobre esta práctica se trabajó en las competencias que definen un buen desempeño, ¿no?, para estas personas, digamos así. Otro, segundo premio fue Mejora tu inglés con Andalucía Oriental. Hacían prácticas con personas que estaban en la entrevista, personas que estaban interesadas en ir al extranjero, más cosas, ¿no? Y hacían prácticas o sesiones grupales en inglés, en donde la persona se veía si estaba bien o no, si tenía un nivel alto o bajo, etcétera, etcétera. Y preparaban también entrevistas en inglés. Y por último, y esto me parecía muy interesante, autocuidado en la profesión de la orientación laboral. A veces trabajar en orientación, y sobre todo a un ritmo alto, quema un montón. ¿De acuerdo? Bueno, pues en una unidad de orientación, creo que eran 2 hermanas en Sevilla, elaboraron una especie de protocolo, ¿vale?, para reconducir eso. Si detectaban que ellas, los técnicos, las técnicas estaban un poco quemadas y tal, pues planteaban, en el seno de un foro, digamos, planteaban su caso, ¿vale?, y entre todos lo iban opinando, iban proponiendo medidas, herramientas, etcétera, etcétera, ¿vale? Había, por tanto, mucho apoyo, mucha unidad. Y el fin último no es ni más ni menos que mejorar la calidad del servicio, ¿vale? Bien, se finí, no puedo decir nada más, que he comido creo que una barbaridad de tiempo, ¿vale? Si acaso las conclusiones o alguna conclusión la dejamos para el final, ¿vale? Okay, gracias. Perdón por...
curso anterior, luego soy Cristina Correa, sobre la unidad de orientación y gestión profesional de la Universidad de Sevilla. Yo voy a intentar el tiempo que porque hay algunas cosas comunes, entonces pasaré rápido. Simplemente un poco lo que sí, situar un poco en lo que es la unidad de orientación y gestión profesional, porque en otras universidades normalmente estas unidades suelen depender del vicerrectorado de docencia. Entonces nuestra Universidad de Sevilla tiene una peculiaridad y es que dependemos del vicerrectorado de transferencia tecnológica, que no es habitual en el resto de universidades. Como todas las unidades de orientación tenemos muchos fundamentos tanto en nuestros estatutos como en nuestro plan estratégico para que existan esos servicios dentro de la universidad. Incluso en los estatutos se relacionan con otros organismos dentro de la propia universidad, como puede ser la conferencia de decanos y directores de centro, con el propio consejo social, con el servicio de asistencia a la comunidad universitaria. Ya os decía, el plan estratégico también lo apoya, incluso el contrato programa a nivel autonómico también fundamenta la existencia de esta unidad. Nosotros además, desde marzo de este año, dependemos de un secretariado de prácticas en empresa y de empleo que une tanto la unidad de orientación y gestión profesional como el servicio de prácticas en empresa. De hecho, el grupo directivo de la unidad de servicio de prácticas es el mismo. El secretariado, el director técnico y la oficina de transferencia tecnológica, o sea, la OPI, también tiene una parte de desarrollo relacionada con el empleo, que es el desarrollo especialmente de empresas de spin-off, que es en lo que se centra fundamentalmente. Y además es donde está la oficina para el autoempleo, que es, digamos, la unión entre el servicio de práctica de orientación y la propia oficina. Los objetivos, bueno, como ya coinciden un poco también con lo de antes, fomentar la empleabilidad y colaborar con los centros, porque digamos que tenemos atención individualizada a los alumnos y egresados, trabajamos con los dos, pero también a la vez trabajamos con los centros de apoyo, para sesiones de información, a petición de los diferentes centros. Entonces, digamos que nuestra población de objeto de trabajo son estudiantes y egresados, y también, lógicamente, las empresas, porque, como veis ahora, el ámbito de trabajo de nuestra unidad es el de la intermediación laboral, porque tenemos una agencia de colocación, el de la información, asesoramiento y orientación, que se hace conjuntamente con Andalucía Orienta, y formación y organización de eventos para el empleo. Entonces, un poco, por eso no solo nos dedicamos a los estudiantes egresados, sino también trabajamos con empresas. Los objetivos, pues, la organización coincide también un poco con los de Andalucía Orienta, que es la elaboración de información sobre el mundo laboral, el promover el desarrollo de habilidades y estrategias básicas para conocer, para mejorar el autoconocimiento, y en ese sentido también hacer que el egresado y el estudiante se hagan responsables de su propio proceso de búsqueda de empleo, y facilitar conocimientos sobre técnicas y herramientas para la búsqueda de empleo. Lo hacemos a través de dos programas, el programa Andalucía Orienta y el programa propio de orientación profesional. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y en ese sentido consideramos que se puede considerar una buena práctica. Pues lo que hemos hecho ha sido establecer un procedimiento regulado común para ambos programas, tanto para Andalucía Orienta como para el programa propio. Digamos que el objetivo de establecer ese procedimiento es, por una parte, responder a la normativa reguladora de Andalucía Orienta, y por otra parte establecer unos criterios de calidad que vigilan los servicios que se prestan. Nuestra unidad de orientación cuenta con el certificado ISO 9001-2008, que está expedido por AENOR. Entonces, en ese sentido, pues, hemos establecido un protocolo de actuación. Por eso nosotros tenemos una serie de documentos que compartimos los dos programas. Sí es cierto que el programa propio actúa de forma subsidiaria a Andalucía Orienta, es decir, cuando no hay Andalucía Orienta sí hacemos atención a los alumnos egresados, pero cuando hay Andalucía Orienta son ellos, porque nosotros trabajamos más en las tareas que se hacen con los centros que con una atención directa
ya os decía, antes que lo comentaba en el otro simposio, que nosotros, personal de la universidad, técnicos personales de la universidad somos solamente dos. El técnico la técnica María José que lleva a la agencia de colocación y yo, con lo cual, imaginaros lo que sería técnica individual. Lo que sí que contamos es con un protocolo de la entrevista inicial de diagnóstico que nosotros le denominamos cómo hay que hacerla, cómo hay que registrar la información, cómo establecer un plan de formación, un plan de seguimiento, así que lo tenemos un poco. Entonces, a la hora de prestar el servicio, con lo que se hace la salida profesional y posibilidades de inserción laboral, becas y prácticas públicas y privadas, para que está relacionada tanto a nivel nacional como en el extranjero, trabajando también con la EURE. Hacemos también orientación en formación complementaria y de posgrado, teniendo en cuenta que nosotros nos centramos mucho en el ámbito universitario, que también está un poco relacionado con lo que habla tanto SECE, que establece el espacio europeo de la formación a lo largo de toda la vida. Formación en herramientas de búsqueda de empleo, la lectura de las cartas de presentación, el currículum vitae, los procesos de selección, con preguntas a una entrevista, tanto individual como grupal, los test psicotécnicos, las distintas estrategias de selección de personal y también la posibilidad de acceder a otros servicios donde se trabaja con los usuarios, servicios propios de la universidad como el programa de prácticas de empresa o programas de formación de empleo de otras entidades como puede ser el propio Servicio Andaluz de Empleo. Entonces, en ese sentido, digamos que las entidades iniciamos con una entrevista de diagnóstico, que ya os digo, tenemos un protocolo para que haga quien haga el proceso de orientación, sigamos, porque lo que sí que se detecta es que los profesionales de orientación pueden venir de campos muy diferentes. Yo orienta que nosotros normalmente cuando se va a hacer la selección se pida que tengan hecho el curso de Andalucía Orienta, sí es cierto que hay muchas veces que no tienen esa formación. Entonces nos encontramos que dependiendo del técnico que te toque, el alumno o el egresado tiene una orientación totalmente distinta. Y uno tiende más a lo mejor a dar la información, otro más a formación, otro hace que sea más independiente, con lo cual lo que se buscaba también era que todo el que utilizase el servicio tuviese las mismas oportunidades de alcanzar cuál es su objetivo, y por eso un poco el tema de hacer estos protocolos, ¿no? Porque todo el mundo tuviese claro pues, cuáles son los pasos que tengo que seguir, en qué sentido tengo que incidir, cómo tengo que hacer esa entrevista, cómo recojo en la ficha personal del alumno qué es lo que voy a hacer, cuál va a ser su plan de formación, qué otras actividades son las que va a realizar el alumno egresado. Entonces, conjugamos por una parte los talleres sobre recursos y herramientas de búsqueda de empleo, que solemos hacerlo grupales, porque una vez que se atiende individualmente y se ve la necesidad de formación, sí que se hacen esos talleres que habla Eduardo de forma grupal, porque además entendemos que eso enriquece también a los que asisten al taller, porque tienen oportunidad de hablar con otros compañeros que están en su misma situación, que proceden de facultades diferentes, que pueden ver si la problemática es la misma o es distinta, si la formación que se le da en el centro es adecuada o no, dónde tienen más problemas a la hora del empleo. Luego el seguimiento se sigue haciendo individualizado y también se realiza una parte de información y motivación para el autoempleo, porque la persona que luego quiere seguir, digamos que se dirige hacia ese otro servicio que pertenece a la óptica. Además tiene un concurso anual de emprendedores con un premio en el que se le financia la creación de la empresa si consigue, hay que conseguir el premio. Entonces, lo que os decía es que intentamos conjugar un poco las actividades individuales con las actividades en pequeño grupo. Las diferencias en el programa, ya sea en la Andalucía Orienta o de la universidad, son mínimas. Ya os decía, el nuestro solo se presta de manera individual cuando la Andalucía Orienta. En el caso del propio, solo atendemos a estudiantes egresados de nuestra universidad. Andalucía Orienta atiende a cualquier persona en situación de desempleo que quiere el servicio. Sí es cierto que por estar físicamente en la universidad, mayoritariamente son alumnos universitarios, pero tiene que atender a todo el mundo.
que la orientación que se le hace es muy similar a la que se hace en el IPI, pero el IPI como tal no existe porque no tenemos competencia para poder desarrollar ese IPI. De hecho, si veis, lo que sería nuestro programa de adaptación es común, tanto para Andalucía Oriental como para nosotros, el recorrido es exactamente el mismo a la hora de realizar la orientación. ¿Qué es lo que, digamos, nosotros encontramos de bueno y de malo a la hora de desarrollar la orientación, ¿no? Nosotros entendemos que las tareas que hemos descrito o lo que hacemos son pertinentes y son representativas porque se ajustan o están diseñadas de acuerdo a los objetivos que nos planteamos, ¿no? Y además, como habéis visto, que recoge un amplio abanico de opciones, tanto de trabajo individual como en grupo. Hay muchas actividades, de hecho incluso tenemos desarrollados materiales para que de manera individual los usuarios puedan trabajar de forma autónoma en su orientación. Se hace como consecuencia de seguir un sistema de calidad, se hace un cuestionario sobre, se hace una evaluación del servicio que se presta y el resultado de esa evaluación es buena tanto a nivel de cómo valoran las actividades que se realizan como a los técnicos que les atienden. Entonces, eso digamos que es lo positivo. Sé que se puede mejorar y hacer más cosas, pero entendemos que eso sí que es positivo dentro. ¿Qué cosas tenemos en nuestro contexto que nos dificultan la tarea? Pues ya, Marta también lo ha comentado. La variabilidad de la plantilla en cuanto al tiempo y en cuanto a las personas, que eso lógicamente hace que la tarea sea mucho más difícil. Lo que sí es cierto que ese sistema de calidad que tenemos implantado facilita un poco la tarea, ¿no? Por eso decimos que sí. De hecho, al implantar ese sistema, nosotros, con independencia que la Andalucía utiliza el STO, tenemos un sistema de seguimiento paralelo con una base de datos paralela en la que se introducen más datos del propio STO, porque a nosotros sí que nos interesa saber de los usuarios que hay en Andalucía Oriental, cuántos son universitarios y no, de dónde proceden, si son alumnos de grado, si son de máster, etc. Todo ese tipo de cosas nosotros llevamos un seguimiento paralelo que el STO no entra en esa profundidad. Otra cosa que a nosotros también nos dificulta mucho la tarea es el número de alumnos. Ten en cuenta que estamos hablando de más de 65.000 alumnos que tenemos en la Universidad de Sevilla y estamos hablando de, en el mejor de los casos, 5 técnicos de Andalucía Oriental más los 2 técnicos que tenemos en la unidad de orientación. En el peor de los casos solo 2 técnicos, por lo cual atender a 65.000 personas es muy difícil. Sobre todo si tenemos que tener en cuenta la consideración de sus otras actividades académicas para poder programar actividades con ellos, y también la dificultad de romper con las ideas que muchos alumnos tienen de lo que es la orientación. Como decía Eduardo, te dice, no, yo lo que quiero es que me dé un trabajo. No, mira, el proceso de orientación no es darte el trabajo, el proceso de orientación es ayudarte o asesorarte, formarte para que tú seas autónomo a la hora de la búsqueda de empleo, pero no la de entonces eso sí que dificulta. En las actuales circunstancias de crisis, pues lo que sí que se hace como algo imperativo en nuestra universidad, y ahora veis cómo lo estamos llevando un poco a cabo, es coordinar los distintos servicios, porque en el simposio de antes se hablaba que la orientación personal se veía como una pata que colgaba en esa investigación, ¿no? En el caso de nuestra universidad, que la orientación personal se hace desde el Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria, desde el SACU, no desde la unidad de orientación. Y sin embargo tenemos también el secretario de acceso que hace orientación para el acceso a la universidad, tenemos el propio SACU, la asesoría psicológica, la asesoría pedagógica, o sea que desde la universidad, en muchos centros que con los nuevos grados pues se ha creado digamos como una especie de unidad de orientación también para una figura de orientador para los alumnos. Por otra parte, la acción tutorial hay una actividad que no se ha desarrollado de forma generalizada en la universidad, que sí que es verdad que muchos centros han trabajado y tienen ya muy desarrollada, pero que también favorece el tema de la orientación. Entonces, un poco con el objetivo de optimizar todos esos recursos que puede tener la universidad, se ha tomado una decisión política en este caso, que es la creación del secretariado
Departamento de Investigación y Orientación de la Universidad de Sevilla. Y lo que va a posibilitar, ya os digo, es de reciente creación, es en marzo y estamos trabajando todos los servicios que hemos antes nombrado, servicios de asistencia a la comunidad universitaria, secretariado de acceso, o sea, todos los servicios desde lo que se hace algo de orientación. Estamos trabajando para establecer, digamos, que ese sistema integral de orientación dentro de la universidad pues, que conjugue esos servicios que se prestan por parte de los técnicos con la acción tutorial de los docentes. En ese sentido, pues, ya digo, estamos comenzando ahora, estamos haciendo nuestro análisis de datos porque queremos aplicar desde el inicio de este secretariado todo lo que son los criterios de calidad, el análisis de cuáles son las necesidades, los problemas que tenemos, debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades y demás. Entonces, lo que sí que estamos empezando a desarrollar es cómo tendríamos que actuar con los centros, formación a los alumnos para el tema de orientación, formación a los docentes para el tema de la acción tutorial, de manera que todo lo que se hace de manera diseminada tenga un hilo conductor y una unidad que haga de coordinación de todas esas actuaciones y sobre todo para que el alumno y el egresado tenga un único lugar donde le puedan informar de a dónde se tiene que dirigir para cada una de las cosas, porque claro, ahora mismo llega y nos hemos encontrado que muchas veces ni el propio personal de la universidad conoce los servicios que se están prestando en la universidad. Y un alumno va con un problema y dice, pues eso es que no sé dónde. Entonces lo que pretendemos precisamente es unificar y para eso es para lo que se quiere hacer una página común en la que, aunque los servicios seguimos perteneciendo a unidades distintas, pero el alumno sí tenga un referente único a la hora de saber hacia dónde dirigirse en su proceso de orientación, ya sea académica, profesional o personal. Muchas gracias.
esta ponencia está totalmente relacionada con el simposio. El contenido de lo que voy a exponer es el estudio preliminar para identificar y analizar las buenas prácticas en los servicios de orientación y los aspectos que son mejorables dentro del proyecto ORI que os he dicho que se ha tocado antes en el anterior simposio. Y en concreto lo que se va a analizar son las respuestas a un cuestionario que han elaborado las profesoras Padilla, Sánchez y Suárez sobre necesidades de orientación profesional de personas adultas. Yo voy a analizar dos preguntas, ahora lo comentaré, pero lo que quiero analizar son las buenas prácticas en los servicios de orientación y las áreas de mejora. Y para ello, pues, se ha analizado dos preguntas abiertas del cuestionario de 25 o 24 preguntas, y son las dos últimas, que son preguntas abiertas, y en las que los usuarios pues han dicho lo que han querido sobre los servicios, tanto positivo como negativamente. Entonces a mí me pareció muy interesante todo lo que han comentado, y no es mi opinión, sino la opinión de ellos, pero muchas de las cosas las comparto. Como orientadora y además en las acciones que he estado, pues entiendo perfectamente lo que comentan. Se ha hecho un análisis cualitativo del contenido de esas dos respuestas. Y la muestra en Andalucía Orienta ha sido 214 cuestionarios, que son los que se han analizado, y de estos 214 ha contestado 137 personas a las preguntas abiertas. 97 de los sujetos a los aspectos mejorables de la pregunta número 22 y 120 sujetos al 23, que son las experiencias positivas. Se ha valorado positivamente las acciones. Muchas más personas han valorado positivamente, pero también ha habido comentarios duros sobre las acciones. Ahora lo veremos. Los 214 cuestionarios eran el 80% de Servicio de Andalucía Orienta y un 20% de escuelas taller, que también reciben orientación profesional dentro de las escuelas taller. Para hacer la valoración de estas buenas prácticas y aspectos mejorables, se han identificado 7 categorías de aspectos mejorables con 32 subcategorías y 5 categorías de experiencias positivas con 24 subcategorías. Y esto se ha hecho en base a las experiencias de los profesionales y a los organismos que se dedican a la orientación, y sobre todo a las opiniones de los usuarios. Por eso hay tantas subcategorías, porque es que en cada pregunta prácticamente es una subcategoría para cada comentario. En síntesis, porque lo he puesto así, se ve bien, esto sería las buenas prácticas de los servicios. Sobre todo, se ha valorado muy positivamente todas las estrategias y el recurso de búsqueda de empleo, currículum de entrevista, presentación, direcciones, listados. Eso es lo que mejor se ha valorado y parece ser que les ha servido de utilidad. Y también la red de contacto, la posibilidad que han tenido de ampliar la red de contacto. Porque, bueno, una parte de ellos son de escuela taller, y cuando he comentado, yo creo que lo desconocía porque no soy de Andalucía. Eduardo, lo del programa este que tiene de prácticas, pues ahora entiendo porque también han valorado positivamente lo de la red de contacto. Porque se ha establecido un vínculo entre las personas, se ha conocido más gente, y estos son los dos puntos más importantes para ellos. Se ha valorado también la información y el acceso a la formación que ha recibido mucha información, como comentabas, sobre sitios donde ir, sobre cursos y formación también, y la gestión de las prácticas. Sobre todo hay una parte que ha valorado también positivamente desde el punto del aspecto personal del individuo, pues se les ha ayudado al autoconocimiento personal y a aumentar la autoestima en el usuario, a clarificar las competencias profesionales, hacia dónde se quieren dirigir, en cuestión de reciclaje profesional, a fomentar las competencias emocionales, también muy importantes en los demandas de empleo, la situación de bienestar emocional, y el orientador, más que servicio, el orientador nos ha ayudado a eso, a descubrir nuevas habilidades y destrezas. Supongo que la fase de autoconocimiento que hacen los servicios pues, engloba todos estos aspectos. Sobre todo se ha valorado muy positivamente el trato que se les ha dado. Nadie se ha quejado del trato recibido. Todo el mundo ha dicho que se ha tratado muy bien, que ha sido muy amable los orientadores, y sobre todo, pues bueno, sobre el orientador la valoración positiva va en ese ámbito, luego ya veremos lo negativo. Dice que se implica en el proceso de orientación, en el momento de la orientación. O sea, se preocupa por cómo está, pues lo que tiene que hacer, cuando vienen las sesiones, les motiva.
En eso se valora muy bien al orientador. Esto es como un 55% del cuestionario, o sea que hay más aspecto positivo que negativo. Vamos a ver los aspectos mejorables, que no quiere decir que sean desfavorables, pero que se pueden mejorar. Se quejan de que no han recibido información sobre sectores, la formación en sectores emergentes. Como comentaba él, que no hay cursos que realmente le reciclen profesionalmente, sino que es siempre lo mismo y que no está especializando. Se pide más formación a los servicios, ya no a los orientados, sino a los servicios, más formación especializada, que se les ayude realmente a buscar trabajo, que se implique el servicio en la búsqueda de empleo, que considera que no se implican, sino que a lo mejor los de ofertas van directamente a la oferta y el servicio no les hace un acompañamiento que piden, porque claro, las personas no todos tienen una situación cultural, entonces con la respuesta se ve que esas personas necesitaban a lo mejor hubiera intermediarios. Sobre todo se ha criticado muchísimo el exceso de burocracia de los servicios. Eso lo conocemos. Plazos, firmas, siempre las firmas, siempre los papelitos, como decía, incluso los contratos, pues para ellos es un papelito, es un trámite que se ha criticado, y los retrasos que también comentabas tú, pues que en la atención, que a lo mejor cuando necesitaban atención no la recibían, y cuando no la necesitaban, pues a lo mejor el servicio por estar parado pues no llegaba. Esas son cosas concretas que decimos. No se ha adaptado la atención al usuario, piensan que no hay una adaptación a sus necesidades reales, sino a las necesidades del servicio, y luego pues, se comprueba un compromiso de inserción profesional tras el proceso de reciclo. Mientras estás en la orientación, se implica el orientador y el servicio, pero una vez que te marchas, ya no se preocupa por ellos hasta el próximo año que te vuelven a llamar para nuevas acciones, por decir tú, una y otra vez repetida, ¿no? Entonces, en ese ámbito pues, se han quejado. Todo esto produce una falta de confianza en el servicio, en que sea útil la acción y la implicación que tienen con él. Se considera que son insuficientes los servicios, como comentabas, que se tarda mucho en llegar, pues un poco ágiles, eso también se ha comentado, y que esto también es muy importante y me ha sorprendido un poco cuando me dice que había coordinación con la universidad, porque yo no vengo, no hay coordinación en la universidad con los servicios de empleo, pero sí que se quejan de que no hay coordinación de los servicios y dentro de los mismos servicios, como comentabas tú, que en ofertas pues el orientador no podría decir esta oferta te la paso, o sea, no hay coordinación entre el mismo servicio y muchísimo menos entre otros servicios, porque se quejan de que no se deriva, por ejemplo, a la universidad cuando hay una cualificación alta y el orientador no puede, porque no tiene conocimientos, o porque a lo mejor, si viene un ingeniero químico, a lo mejor el orientador no sabe lo que hace un ingeniero químico, tiene que derivar a lo mejor, en mi caso COI, pero yo no sé aquí cómo se llama el... Sí, pues entonces se ha quejado de eso. Y también, sobre todo las personas extranjeras se sienten discriminadas y las mayores de 45 años en cuestión de formación, que no se les manda formación, o pues se siente un poquito discriminado. Y también porque muchas veces están muy lejos los centros de orientación de sus localidades. Entonces se dificulta. El orientador. Esto a mí me preocupa porque se critica, o sea, no sé, se valora negativamente al orientador en cuestión de preparación. Se dice que no está preparado el orientador y que necesita más cualificación y que esté más especializado. Que también tiene relación con lo que tú decías, que había que cualificar en competencias, en más tecnología. O sea, que todo lo que has dicho, pues yo me estaba acordando de todo lo que decían los usuarios y tú lo planteabas desde el punto de vista del técnico, pero es que ellos lo ven reflejado desde otro ámbito. También se quejan de que carecen de habilidades sociales. ¿Por qué? Porque no saben detectar lo que necesita el usuario en un momento determinado. Entonces eso lo ven como una carencia, aunque se les ha motivado y se les ha tratado muy bien, pero se sienten que le falta algo al orientador, las habilidades que sean competencias. Las habilidades sociales, las competencias son tener habilidades sociales de desactividad y el mismo coaching pues, para preguntar correctamente a un usuario muy importante. Y luego pues, que no se adecua al perfil del sujeto en la orientación. Aunque lo veamos negativo, es más, hay más valoración positiva, tanto por ciento, esto es un 45%, el 56% y pico es positivo. La siguiente,
En síntesis, vamos a ver las buenas prácticas. Valora positivamente toda la información y gestión de la información, como hemos dicho, todo lo que sea estrategias de búsqueda de empleo, lo valora muy positivamente, y las herramientas de autoconocimiento que parece ser que funcionan muy bien, que se les ayuda a detectar habilidades, destrezas. Entonces eso también me ha sorprendido porque realmente no sé, en lo que yo conozco de otras comunidades no se hace tanto lo de las habilidades de autoconocimiento. Y el buen trato recibido. Y aspecto mejorable, todo lo que sea la estructura del servicio, cuando los tiempos, plazos, distancias, las firmas, que se quejan mucho de tanta firma, los métodos y tiempos empleados, que cada uno necesita una atención diferente, cada usuario, y sobre todo la formación de orientadores. ¿Qué demanda el usuario de la institución? Pues menor burocracia, mayor tiempo de atención y centrada en el sujeto, más orientadores, hace falta. Que haya una continuidad, sabemos que los accidentes aquí no sé cuándo duran, 6 meses, 8 meses, entonces la falta de continuidad pues, se nota mucho. Y no solamente, pues bueno, si hay acciones puntuales, no se refiere solamente a acciones obreras, sino que si hay un servicio que tiene orientado todo el año, que se preocupe por ellos, que llamen por teléfono, eso se queja de que no se hace. Una vez que se han terminado las sesiones, pues ya se acaba la orientación. Y que luego piden acciones útiles reales para la inserción profesional. Que están a través del currículum, que ya están en el currículum y que es lo mismo, ¿no? Siempre la misma repetición. Y al orientador, pues mayor implicación en el proceso de orientación, que también tiene razón con lo que decías tú, la desmotivación que tiene el orientador, que no se implica por eso, que desarrolle mayores habilidades sociales, que se adapta a sus necesidades reales, a la situación actual del usuario, no a la situación del servicio, a lo que el servicio quiere y necesita, ¿no? Por los fondos, por las firmas que tengan que tener, sino si esa persona necesita 10 sesiones y otros simplemente necesitan una orientación de autoempleo en 2 sesiones dadas o a la derivas, pues porque esa persona puede ir 10 veces. Y luego que el orientador esté más actualizado y con una formación más especializada. Yo ante esto creo que los servicios, aunque también me ha sorprendido lo que decía un compañero de que a los servicios se les recicla bien en Andalucía, me parece maravilloso, porque realmente es así. Y el orientador debería pedir a los servicios que les cualificaran y que les reciclaran constantemente. Y si no, pues el orientador tiene una responsabilidad de formarse con estos eventos, como un máster, un concurso de competencia, porque esto, como decías tú, es una cosa que está constantemente reciclada y que necesita constantemente formación. Y ya, nada más para terminar, yo creo que lo que el usuario piensa que son las buenas prácticas y en su subconsciente y conscientemente con las respuestas que dan, pues es esto, es que quieren que les ayudemos a crear su proyecto profesional y vital, pues para que en base a un desarrollo de sus competencias y una toma de decisiones, pues realizar su propia trayectoria profesional. Y por eso pues a mí me encanta estar aquí, me encanta hacer este análisis de las 2 preguntas abiertas, y bueno, cuando se haga la investigación, pues por supuesto esto puede cambiar y se va a ampliar muchísimo más, porque simplemente estas son las 2 preguntas, hay otras 20 y tantas, pero bueno, me ha parecido una experiencia muy bonita y yo le doy muchas gracias por ello. Nada más. Antes de dar la palabra a las personas de la sala, a mí sí que me gustaría poderlo planteado si alguien estima oportuno o interesa retomar algún interrogante, pero por ejemplo a partir de la intervención de Carmen García, sí me gustaría pues dejar a modo de reflexión que quizás es importante también esa perspectiva del usuario y la necesidad de concienciar también qué papel tiene el usuario en el proceso de orientación. No solo qué papel tiene el profesional, sino qué papel tiene el usuario en todo el proceso. Una perspectiva más activa ante una perspectiva más pasiva y ese contrato que significa pues, comprometerse con un proceso en la línea que aportaba también Eduardo. También a partir de la intervención de Juliana, con toda esa coordinación que ahora se está intentando fomentar, que no es fácil desde la Universidad de Sevilla,
una preocupación y también es una preocupación personal en ese sentido, a partir de las necesidades que plantean los propios estudiantes, es que a nivel del centro, los y las estudiantes universitarios realmente no conocen los recursos de orientación que tiene la universidad. Y hasta tanto en cuanto no se haga esa coordinación, esos recursos aparecen como segregados, desconectados en la misma página de la universidad. Es un poco descoloque cuando el alumnado cede e intenta... Pero también ellos lo vinculan con la tutoría y con, digamos, tutoría académica que actualmente hace el profesor universitario, y cómo en esa tutoría académica muchas veces el alumnado universitario llega con otro tipo de ayuda, necesidades que no tienen nada que ver, o no tienen sobre todo que ver con lo estrictamente relacionado con una asignatura, que puede ser análisis de datos, que puede ser orientación universitaria. Eduardo también hacía hincapié en algo que me parecía interesante retomar o resaltar en relación con los IPIs, con los itinerarios personalizados de inserción, y la necesidad de conectar o traer y de hacer más o de difundir la investigación, lo que tenemos o lo que se conoce a nivel teórico, de conectarlo con la práctica, con lo aplicado. Y ahí, pues, interrogantes como cómo podríamos conectar los IPIs con la idea de proyecto profesional y de balance de competencias, que sí que desde la teoría se viene desarrollando desde hace tiempo, y a nivel práctico. Incluso un cuestionamiento como puede ser el propio concepto de técnico en orientación, y no de orientador o orientadora profesional, que igual está marcando de alguna forma un modelo de partida. Conectando con la presentación interesante que nos aportaba Fernando, cuando nos hablaba de la idea de desarrollo local y de la necesidad de generar recursos en esa línea, uno de los interrogantes que para mí sería muy útil, pues, por ejemplo, plantear qué tipo de recursos considera relevante, o si hay algo hecho en esta línea para generar empleo, y concretamente qué sectores son los que generan de alguna forma crecimiento o son los dinámicos en estos momentos con tanta necesidad de desarrollo en ese sentido. Interrogantes genéricos como qué hacemos para tener buenos técnicos, en qué medida podemos aportar al desarrollo de competencias a nivel de técnico, y hacia dónde deben caminar los servicios y programas de orientación en un futuro. Cuáles son los retos que tienen en función de lo que han ido comentando y las ponentes. Y un poco con todos estos interrogantes, que evidentemente no se agotan, pero sí, a partir de aquí me gustaría abrir un poco el debate o el turno de palabra, por si quieren plantear alguna duda, pregunta, respuesta a los interrogantes, lo que quieran, para aprovechar estos 10 minutillos del final. Bueno, pues yo ya interviene, pues solo una pequeña reflexión, porque bueno, me ha interesado muchísimo todas las aportaciones y me ha llamado la atención la contraposición a la que hemos llegado, bueno, la comparación, si queremos, de la experiencia de los orientadores a través de la aportación de Huerta, ¿no? Y que me parece un análisis muy interesante. Yo he tomado muchísimas notas porque realmente, como comentábamos antes en el otro simposio, hay muy pocos estudios sobre estos procesos de orientación, cómo se están llevando a cabo y demás. Y la contraposición con la percepción de los usuarios, ¿no? Bueno, que son pinceladas, pero bueno, creo que nos ayuda a hacer una fotografía todavía no bien nítida, pero sí a dibujar un poco cuáles son los elementos hacia los que habría que caminar, ¿no? Para mejorar la calidad de esos servicios. En algunos aspectos creo que sí que había coincidencia de las impresiones que tú tenías por tu experiencia como orientador y las que acaba de presentar Carmen, ¿no? Con relación a lo que planteaban los usuarios, a cómo viven ellos esa experiencia de orientación y bueno,
respuesta, entre comillas, a una interrogante que tú hacías al principio de tu intervención cuando decías, bueno, ¿y en qué consiste orientar bien? O desde un punto de vista del usuario, bueno, ¿en qué consiste? ¿Es simplemente que me traten bien, con amabilidad y demás, que no es lo habitual en las ventanillas y tal de la administración pública? O si no, ¿hacia dónde se puede concretar esa...? Entonces, creo que habría que avanzar más en esos criterios de calidad, ¿no? En definirlos, en delimitarlos, en formularlos y en ver eso en qué se traduce luego en la práctica. Esa formulación, ¿no? de criterios de calidad. Si me permite, percibo, es mi percepción, sinceramente, mi percepción. Percibo claramente como que son dos mundos diferentes, como el adolescente y los padres. Son cosas diferentes, los dos son personas. En este caso, en la orientación, hablamos de orientación, pero uno quiere una cosa, normalmente algo inmediato, la persona que acude al servicio, algo inmediato, y lo que ofrece el servicio de orientación no es eso. En ningún caso, a menos que sea una información puntual. ¿Dónde puedo inscribirme para el curso tal? Aquí. Pero eso no es orientación, eso es información. Entonces yo entiendo que son dos mundos diferentes, que es difícil casarlos en primera instancia. ¿De acuerdo? Entonces, en esta investigación, ¿no? que depende, pienso yo, que depende del momento en el que se encuentre el proceso de orientación de cada una de las personas, pues pienso que así opinará. Si la persona recién acaba de llegar y lo que quiere es un puesto de trabajo, dirá que este no tiene ni idea, este no sabe nada, y lo que yo hago es firmar papelitos. La parte que yo conozco, creo que se firma un papelito, ¿vale? Nada más, después de estar una hora trabajando, no creo que sea un burocrático, pero bueno, en fin, cualquier caso. Por tanto, son dos mundos diferentes que a veces cuesta acercar. Yo creo que hay acercamiento siempre y cuando se progrese, haya camino, haya paso del tiempo. Si no, son dos mundos diferentes. Creo que, por lo menos en mi experiencia, es lo que también hablo con la gente. La gente quiere ya resultados. Con unas expectativas. Correcto. Plantearon esos términos. Y además, teniendo en cuenta que son desempleados, algunos se encuentran, yo creo que en una situación de urgencia o de necesidad y demás, entonces, claro, volvemos a lo de siempre. Estamos en esos niveles de necesidad que teorizaba Maslow. Hay unas necesidades básicas que mientras no estén cubiertas no le abres de sueños y de horizontes muy ambiciosos, ¿no? Entonces, bueno, pero es cierto que también cuando pasan después por ese proceso de orientación se sienten agradecidos en general, porque también había resultados, esto era un análisis cualitativo de una parte de la muestra, concretamente en Andalucía, pero el conjunto de resultados que ya se han analizado objetivos a través de escalas de valoración, en general eran altamente positivos, tanto por parte de los orientadores como por parte de los usuarios, que aunque pudiera haber ahí algún sesgo en cuanto a la sinceridad y demás, puesto que eran usuarios que estaban en proceso, entonces a lo mejor, bueno, tenían que indicar, aunque es verdad que en las preguntas abiertas, desde luego no han tenido problema en poner lo que tenían que poner, ¿no? Pero que en general sí que perciben, una vez pasado por el proceso o durante, sí que perciben esa ayuda que han recibido, aunque eso no se materialice directamente en un puesto de trabajo inmediato, en encontrar un empleo, pero sí que se siente como con más recursos y con más potencial para afrontar la situación o tener más dominio sobre lo que le está sucediendo, esa transición. No sé. Un dato solo, no lo he dicho porque como he ido tan rápido, aunque me he deslizado, pero en la memoria anual de servicios de empleo del año pasado, del año 2011, también existen de años anteriores, ¿vale? Se muestra una encuesta de satisfacción realizada a las personas usuarias de Andalucía Oriental. No sé, después de escuchar esto, ¿qué nota pensáis que podrían haber puesto de 0 a 10? No sé, lo pregunto así. No, la nota era la nota global, satisfacción global, ¿vale? Era un 8,03. Pues yo decía un 8. 8,03. Bien.
eso me ha ayudado un montón, lo tengo que decir. Porque la burocracia que existe, hablo de lo que conozco nada más, no puedo en Andalucía Oriental, es cero. Cero. Entiendo yo que la persona es la que acude a distintos servicios, a lo mejor dentro del servicio no, acude a una oficina, en la oficina le atienden, tiene que sellar cada 3 meses, el itinerario personalizado de inserción dentro de Andalucía Oriente también tiene una caducidad de 3 meses, por lo cual no puede pasar de 3 meses si no quiere que caduque. Si a eso le llama burocracia, no lo sé. También hablar de que interesa hablar en concreto del plan, que a lo mejor si tienen más. Correcto, es cierto que años atrás ha existido un par de programas específicos en donde sí que se ha recogido más una especie de contrato, digamos así, ¿vale? Y ahí ha habido un poco más de movimiento de papel, pero vamos, no sé, yo en cualquier caso, tanto como a mí me llama la atención. Ahí está, la gente dice, eso será por algo. También hay una cosa, yo por ejemplo he notado, y es el momento en el que la persona acude al servicio de orientación, cuánto tiempo lleva en desempleo. Las expectativas que trae son diferentes, sobre todo porque él ya de manera intuitiva a lo mejor ha hecho algo para buscar empleo, con mayor o menor éxito. Entonces trae una percepción previa de cómo se funciona. Lo mejor es funcionar desde el momento en que la persona se queda en desempleo. Esto es como cuando alguien, el primer síntoma, actuar. ¿Qué ocurre? Que muchas veces pues, por diferentes razones, por el funcionamiento del servicio, por X razones, la persona cuando ya llega al profesional es cuando llega a lo mejor pues 3, 4 o incluso a veces más. O a veces son personas que lo que se conoce como la categoría nunca han buscado trabajo y de repente porque el núcleo familiar lo necesita voy al mercado de trabajo. Pero claro, hay papeles de profesionales que te ven en el mercado de trabajo, no es que tú llegas, coges y te contratas, funciona de otra manera. Ahí es donde a lo mejor la gente puede empezar. No, yo pensaba que era oferta de cajón. El tiempo ahí también juega un papel importante. A mí me gustaría hacer una pregunta abierta, no sé quién la puede responder. Soy curiosa de saber si en los servicios de orientación se habla de esperanza y de optimismo, ¿verdad? No sé. ¿Se usa o no se usa? ¿Entra o no entra? Si lo hacen como lo hacen, ¿es posible? Yo puedo hablar en terreno de lo personal, ¿vale? No te puedo hablar en general. No hay una doctrina dentro del ámbito en el que yo me mueva en el que digamos, vamos a hablar de optimismo, ¿vale? Hay una cosa que está clara, no hablamos de catastrofismo, ¿vale? Por lo menos yo no. Yo intento razonar, ir dando una serie de pasos, ¿vale? Intento plantear que en realidad el objetivo profesional se lo marca uno mismo, por lo cual si tu objetivo es uno determinado y lo defines bien, más optimista que eso, creo que no hay nada. No sé si estoy expresando bien esa idea, ¿no? Por tu cara no. No, yo solo soy curiosa, porque yo directamente del optimismo difícilmente, sobre todo si la persona viene a tratar de... Sí, que ya ha pasado 50 veces en tantos sitios de trabajo, me encuentro, entonces, como tú bien decías, un desafío es hacer orientación y no el tiempo. O sea, yo intento ir al terreno, abajo. Lo que hay ahora mismo es esto, tu perfil es esto, autoposicionamiento, lo denominamos nosotros. Es decir, tú tienes un perfil determinado. Yo la función del orientador clarísimamente no es generar autoconfianza. Correcto. Pero desde la perspectiva de la autoconfianza, optimismo, etcétera, esto puede estar relacionado, ¿no? Pero yo creo que era fundamental, ¿no? Generar autoconfianza para que la persona efectivamente sea capaz de poner toda la carne, digamos, en el asador. De todas formas, yo creo que además de los orientadores en la socialidad tienen una peculiaridad con que el optimismo y la esperanza no esté plasmada de forma sí que tiene que serlo, porque ten en cuenta que ellos están haciendo procesos de orientación para la inserción laboral cuando ellos mismos están viendo que en los meses ellos son el que tienen frente. Entonces, si no son capaces de dar 3
esa orientación, hacerla de forma optimista, difícilmente pueden hacer orientación. Aprovecho la oportunidad para dar esta información. Yo vengo de la Universidad de Padua, yo no soy italiana, y allá el laboratorio de orientación está trabajando mucho con estos temas ahora, dentro de la orientación, la esperanza, el optimismo y la resiliencia. En el mes de junio habrá una conferencia internacional en Padua, específicamente de esto. Y las mesas de trabajo que han venido trabajando con anticipación en esta situación, en el Véneto hay tanto desempleo en estos momentos, qué hacer con una persona que después de 60 veces que ha ido para el trabajo no encuentra y llega al servicio de orientación. O sea, ¿qué hacemos con esta persona? Entonces, por eso que están abriendo esta nueva perspectiva de cómo meter, ¿no?, estas tendencias en procesos de orientación profesional. Se lo debo decir para junio. Porque la orientación en sí misma yo creo que debe ser esperanza, ¿no? Y debe ser porque está orientada, valga la redundancia, al crecimiento personal, ¿no? Y eso significa cambio, y significa cambio mejor, por lo menos es su esencia y su sentido, no tiene otro sentido. La orientación en el ámbito que sea, en la faceta que sea. Entonces, pero puede ser, y efectivamente, que no lo hagamos lo bastante explícito o que pongamos el acento más en los problemas y en las situaciones negativas que hay que cambiar y no tanto en la parte positiva, ¿no? Sí. De manera más explícita, quiero decir. Sí, pero yo sigo, como decía el profesor, es una situación difícil, como decía el colega, ¿no? Cuando la persona viene y viene y viene. Entonces el servicio como que cae en una repetición, ¿no? En que, bueno, ¿qué más te doy? ¿Qué más puedo hacer? También hay un contexto, ¿no? Hay trabajo, pero vamos a ayudarte a que te lo inventes, a que tú seas autoemprendedor, que es la otra línea. Pero pienso que nos tiene que llevar a la reflexión profunda que desde donde yo estoy, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Qué puedo contribuir? ¿Y cómo hago para que mi energía y mi optimismo no se termine? Que lo pueda seguir generando para transmitirlo a otros. Sobre todo porque es muy difícil trabajar esa perspectiva y no generar expectativas falsas en el usuario. Y eso es muy difícil, o sea, y muy complejo, porque cuando se generan expectativas falsas, el usuario se desmotiva automáticamente. Sí, pero es como que darle, de lo que se ha venido discutiendo allá, herramientas a él, ¿no?, o a ella, para que pueda afrontarse. Afrontar ese contexto y esa situación. Yo creo que lo que se hace es dar herramientas, pero y dar motivación, pero por lo que es la guerra, es decir, que incluso ahora, ¿no?, que la cosa está difícil, que todo el mundo lo sabe, pero que hay gente que encuentra, luego si hay gente que encuentra será por algo, vamos a ver por qué encuentran a gente, porque no, y cómo lo podemos reconducir tus circunstancias para que sea dentro de esos poquitos que te encuentres tú, ¿no?, que se encuentren, digo yo, que será por algo. Pero no se le puede, como bien decir, ni camuflar la realidad ni nada, porque la realidad está ahí, es evidente. Además que ya no es que sea evidente y la persona la vea, sino que si camuflamos la realidad, en el momento en que la persona se estrella, como que dice, mira, que yo ya no sé de la realidad que nada más en mi vida, ¿no? Fernando planteaba que hay miles de contratos, ¿no? Sí. Que a pesar de que hablamos aquí tanto índice de paro, hay miles de contratos. Y sectores de crecimiento que generan empleo. Sí. Por ejemplo, Fernando, Pues todavía todo lo que es la dependencia, a pesar de todos los recortes, Sí. pero ahí todavía hay ámbito de